De acuerdo, este video es para dar una pequeña explicación, ejemplo de cómo realizar un circuito, bueno, más bien dicho, el PCB o Printed Circuit Board de un circuito en el editor EasyEDA. Este funciona en línea, de hecho, un momento, de hecho, este pueden acceder en línea y trabajar. Lo único que pide es que inicien sesión, pueden iniciar sesión con su correo institucional o con su cuenta de Google. No hay realmente una diferencia. El iniciar sesión permite que nosotros guardemos los archivos y podemos acceder a ellos desde cualquier computadora. No es necesario ningún tipo de descarga o licencia para. Entonces, esa es una de las mayores ventajas que tiene. Ya en este menú, lo que estamos haciendo aquí es archivo nuevo y vamos a hacer un esquemático. Nos aparece una pantalla que estamos viendo en donde colocaremos los objetos y haremos las conexiones requeridas. Entonces, en la parte izquierda tenemos esto que se llama Common Library y aquí aparecen diferentes objetos. Aquí cabe destacar que existen diferentes modelos para todo. Pues tenemos resistencias y tenemos impedancias, o resistores, perdón. Y aquí tenemos diferentes modelos. ¿Ok? Lo que más las diferencia o lo que más las va a diferenciar y que más nos interesa es si los elementos son true hole o son tipo SMD, ya que pues una u otra va a variar lo que estamos utilizando. Entonces vamos a colocar unos resistores. Una vez que los seleccionamos, ya después de que los seleccionamos, más bien dicho, es necesario dar clic para poder empezar a conectarlos. Entonces voy a conectar tres resistencias y voy a conectar tres LEDs. Los LEDs los encontramos igual, todo encontramos sobre esta misma. Aquí abajo tenemos un diodo en la parte de diodos aquí dice LED. Y si se fijan, tenemos el color rojo, verde, azul. Realmente eso no altera. Lo que sí altera un poquito es, por ejemplo, tenemos estos de 3 milímetros y estos de 5 milímetros. Como puse tres, voy a poner tres diferentes. Los tres rojos para que veamos que en esquemático, pues realmente van a tener la misma apariencia, pero ya que los veamos en la parte, digamos, real, pues vamos a ver que son muy diferentes. Tenemos también algunos componentes, una pantalla OLED, un display de segmentos, una pantalla un poco más grande, una LCD. Tenemos reguladores, por ejemplo, los que utilizamos para las fuentes, transistores, tanto tipo N, Neon BJT y de los tipo MOSFET. Tenemos algunos conectores, de hecho, justamente para esto voy a colocar este conector de dos terminales, que es con lo que estaríamos ya en físico, colocando las conexiones de tierra y de voltaje, de tierra y voltaje. Estos podemos eh, modificarlos, por ejemplo, podemos girarlos en caso de que necesitamos, podemos alinearlos. Realmente el valor en esta parte pues, no es muy relevante, aunque no es muy relevante para el diseño, aunque recordemos que pues, sí es relevante para cuando se hace la parte física, entonces conviene poner aquí etiquetas, ¿no? Vamos a cambiar esta etiqueta, vamos a ponerle que son de 330, que es una resistencia comercial muy utilizada justamente en esto para la protección de los LEDs. Y ahora para realizar las conexiones tenemos de este lado esta herramienta de cableado. También funciona si apretamos la parte W. Una vez que la seleccionamos, si se fijan, se nos puso la cruz y simplemente unimos las terminales como deseamos, ¿no? Y voy a unir hasta abajo. A diferencia del simulador que estuvimos utilizando, donde los cables no se pueden doblar y hay que hacerlos de manera lineal, en este sí podemos hacer la unión directa de un solo cable así dando vueltas y unir a mitad del cableado. Solamente para hacer una demostración, voy a quitar estos dos cables.
y voy a hacer el recableado haciendo un cruce. Esto no tiene ninguna aplicación, solamente es para demostrar un punto. Cuando hablamos de un esquemático, nosotros podemos usar los cables, ya que es mientras no se tenga un, un nodo, como estos puntitos de aquí, pues no hay problema que los cables se crucen. Es decir, esta línea no está conectada con esta línea. Esta línea no está conectada con esta línea. Ya que tenemos nuestro esquemático terminado del circuito que estamos haciendo, aquí tenemos en la parte de diseño, esto dice convertir esquemático a PCB. Ah, es verdad, tenemos que guardar primero el archivo. Entonces le voy a poner ejemplo video, le doy guardar. Ya que se guardó, ahora sí, en diseño, convertir esquemático a PCB. Tarda un poquito, va a tardar dependiendo de qué tan grande sea el circuito. Es decir, un circuito mucho más complicado, pues va a tardar muchísimo más. Seleccionamos las medidas en las que vamos a estar trabajando. Aquí pues trabajamos en milímetros. Las capas con las que vamos a estar trabajando, de momento únicamente trabajaríamos con dos. De hecho, es lo más común. Trabajar con más capas no es tan normal, a menos que se tenga un circuito extremadamente complicado. Extremadamente complicado, estoy hablando de algo fuera de los términos escolares, que es con lo que estaríamos trabajando nosotros. El tipo de tablilla que vamos a estar trabajando, vamos a hacerlo en una circular. Y nos pide el radio. Entonces vamos a hacerla de 30 milímetros, es decir, unos 3 centímetros. Ya que lo aplicamos, pues aquí nos queda la, la plaquita. Quiero revisar algo. Vamos a intercambiar estos, ya que no me hace sentido que sean iguales. Ok, Electrohole de 5 milímetros, Electrohole de 3 milímetros. Y ahora sí, hacemos nada más el cableado. Cerramos le damos un save y vamos también se puede actualizar. Ahorita decidí volver a convertirlo. De nuevo circular, milímetros, vamos a hacer milímetros. Y ok, ahora sí. Entonces tenemos aquí nuestro conector, nuestras tres resistencias y los LEDs. Si recuerdan, les comenté que había tomado tres tipos de LED. Y aquí los vemos, LED 1, LED 2, LED 3. El LED 1 es un LED SMD muy pequeño. El LED 2 es un SMD de 5 milímetros. Son los más grandes, los que conocemos regularmente. Y LED 3, perdón, no es un SMD, es un True Hole, es decir, que los que conocemos regularmente, que las terminales atraviesan la tablilla para ser soldadas. Y el E3 es igual un True Hole, pero de 3 milímetros. Entonces aquí sí podemos notar la diferencia. Vamos a colocar las resistencias también. Ahorita como diferente. Y ahí está. Entonces voy primero a acomodar de una forma en que esta parte pues tiene que ser un poquito de planificada previamente, ya que si no se hace esa planificación previa, pues podemos terminar con un circuito un poco más complejo que pues tal vez no podamos resolver para lo que estamos haciendo, ¿no? Se fijan, aquí aparecen unas líneas. Estas líneas no son conexiones, son las líneas de la conexión tentativa. Y voy a colocar los LEDs similares a como los tengo la, en el esquemático. Se fijan, incluso estas líneas cambian conforme yo los muevo, ¿no? Entonces realmente estas no son las conexiones. Si, por ejemplo, estos están conectados estos dos, pero yo hago el cambio de este lado, van a cambiar, ahora están conectados estos dos. Es decir, esas líneas nos indican hacia dónde está conectado, pero no de qué forma.
Ahora, cuando cruzamos estas líneas resistentes, como realmente es el mismo cable, pues si se fijan no afectó. Pero las de los LEDs sí afectan. Si nos fijamos, son diferentes las conexiones que existen entre la parte derecha y la parte izquierda y justamente estas dos líneas se están cruzando. Ahora, esto es una complicación. Ahorita vamos a ver por qué. Para hacer el dibujo de las pistas, igual vamos a utilizar la parte de track y tenemos dos capas para dibujar, capa superior y capa inferior, es decir, por dónde va a estar pasando el cobre. Vamos a colocar la alimentación y tierra en la capa superior. Entonces hacemos clic en el dibujo y simplemente vamos a arrastrar. Con estas es regular y hasta digamos que un poco deseable mantenerlo, evitar los ángulos de 90 grados, evitar ángulos muy cerrados. Pues ahorita pues hice una, se fijan, para hacer la vuelta hice dos vueltas. Podemos modificar el espesor de la línea, vamos a hacerlas un poco más gruesas. Voy a quitar esto, aquí está la anchura, está de 0,54, vamos a hacerla de 1 milímetro, a ver qué tan gruesa queda, está bien. Esto de las líneas, en los circuitos que probablemente arreglemos de la carrera, pues no es tan relevante. Sin embargo, es un factor importante que tenemos de términos de eficiencia, ya que una pista más grande, pues implica un cableado más grueso y por lo tanto, pues soporta mejor el, el calor, es decir, disipa mejor la energía, aguanta más corriente antes de sufrir algún tipo de daño, antes de quemarse o hacer un cortocircuito. Y aquí, ¿por qué no me apareció esta conexión? No lo hizo, vamos a hacerla. Y se fijan, conforme voy deshaciendo las líneas, conforme voy haciendo las líneas, van desapareciendo las líneas azules. Ahora las conexiones las voy a colocar en la parte inferior. Igual dibujo esto de aquí y aquí esta no me va a permitir conectarla, justamente porque si nos fijamos los elementos de montaje superficial se encuentran únicamente en la parte de encima. Necesitaríamos aquí un objeto que atraviese este, ambas capas para que podamos conectar de los dos lados. Entonces voy a colocar este pad, los pads son como estos, los agujeritos, y podríamos conectar ahora sí esta parte por encima. No podríamos conectar directamente todo por encima, esto es únicamente para que no. Y justamente ahorita les voy a mostrar en qué otra forma es útil esos pads. Ahora, ¿qué sucede con estas de aquí abajo? Si yo intento conectar ambas, pues voy a conectar, ¿me dejó? Pues yo voy a conectar esta, vamos a conectarla así. Listo. Ahora, si yo intento conectar esta, no me va a permitir. Esto es porque justamente las líneas de cobre pues no se pueden traslapar. No hay forma de que una brinque a la otra, ya que ambas están como sobre el piso. Si se conectaran, pues harían un cortocircuito. Hay dos formas de resolver esto. La primera es buscar un rodeo, que en este caso podemos hacerlo de este lado. Ah, me pasé. De hecho, y ya se puede realizar, ya no tenemos más líneas. Y la otra forma que podemos resolver esto es justamente con los pads. Yo voy a poner un pad aquí y un pad acá. Entonces hago la parte azul de este lado, conecto aquí, ¿está? Ahora conecto con la capa roja, es decir, por el otro lado, conecto aquí entre estas dos, y ahora me regreso a la capa azul y conecto entre estas dos.
Y listo. De las dos formas, pues se deshizo de la línea roja, de la línea azul, ¿no? Ya está conectado. Entonces, la forma que sea más sencilla, pues se puede realizar. En este caso, pues a mí no me gusta tanto usar esto. Siento que se pierde un poquito más a la hora de intentar soldarlo, porque a veces pues también tenemos que ver dónde va la línea para saber qué va en dónde. Entonces lo que voy a hacer es lo que había hecho antes de resolverlo por encima. Digo, dando un rodeo. Además de que es un circuito relativamente simple, podemos hacerlo de esta manera. Y entonces pues ya tendríamos las conexiones hechas. Hasta aquí llegaría la parte del PCB. Obviamente de esto se pueden mandar a imprimir los archivos, aquí se pueden generar, que aquí viene fabricación, generar de archivos Gerber. Y estos son los que ustedes le entregan a quienes se dedican a eso. A veces también les pueden pedir esta parte del esquemático por hacer una revisión para evitar que haya reclamos, ¿no? Mi circuito no sirve. Ah, ok, si sabes que tu circuito está mal hecho, tiene algún tipo de complicación o problema o algo simplemente está haciendo un, un corte o algo por el estilo. Entonces vamos a guardarlo también. Ya que se guardó, podemos hacer una última cosa que es visualizarlo en 3D. Entonces, si se fijan, se van colocando los objetos. Aquí están los cables conectores, entonces en uno iría voltaje, en el otro iría tierra. Vemos las resistencias y vemos los LEDs. Aquí los vemos un poquito más, eh, es más notorio cuáles son los pequeños, que son como los que tienen uno como el que tiene montada la tarjeta Arduino, que apenas alcanza a ver. Los LEDs grandes, los LEDs que conocemos normalmente, estos son un poquito más chiquitos. Y también vemos del otro lado las pistas que son de la capa de abajo, ¿no? Que son las que hicimos, y de este lado pues vemos las pistas superiores que son estas de acá, ¿no? Entonces, pues eso sería lo que estaríamos haciendo. Entonces, pues aquí dejo este video, únicamente es una pequeña explicación de cómo podemos ir colocando las cosas. Recordamos que hacemos el esquemático, colocamos los objetos o los componentes que los encontramos en esta parte. Podemos buscar en esta librería si necesitamos algo un poquito más específico. Viene por, eh, viene por objetos. Viene categorizado, ya tiene algunas cosas. Es, Podemos o simplemente encontrarlos aquí en la commonly used. Los colocamos, realizamos las conexiones, lo exportamos como PCB, hacemos las conexiones y después pues ya nada más por mostrar tenemos la visualización 3D. Entonces hasta aquí dejo esta grabación. Espero que les sirva de ejemplo.